Dice, en esas tres canastas, ¿qué hay? Contienen 265 huevos. Entonces, dice ahí que en esas tres canastas hay el número de huevos. Entonces, coloquemos el número de huevos. El número de huevos son 265 huevos. Eso es lo que hay en las tres canastas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que aquí hay, digamos, estos huevitos, aquí hay un poquito más. El enunciado nos dice eso. Y entonces, ¿qué nos fijamos? Nos damos cuenta que donde hay más huevos es en la canasta que está en el lado derecho. Entonces dice, la primera canasta tiene 15 huevos más que la segunda y más que la tercera. Entonces, si la primera canasta tiene 15 huevos más que la segunda y más que la tercera, significa que la primera canasta es donde hay más huevos. Entonces, esta sería la primera canasta. Coloquémosle aquí primera canasta. Primera canasta. Esa es la primera canasta. La segunda canasta sería esta. Segunda canasta. Y esta sería la tercera canasta, donde hay menos número de huevos. Entonces dice que en esta primera canasta, que la vamos a llamar X, hay X número de huevos, pero resulta que aquí dice que en la segunda canasta, dice, la primera canasta tiene 15 huevos más que la segunda. Si tiene 15 huevos más que la segunda, es porque esta canasta, o sea, la segunda, tiene 15 huevos menos que la primera canasta. Entonces aquí colocamos X menos 15. ¿Por qué colocamos X menos 15? Porque esta primera canasta tiene estos 15 huevos más. Por lo tanto, quiere decir que esta tiene 15 huevos menos que esta primera. Y le dicen acá que la primera canasta tiene 20 huevos más que la tercera. Entonces, esta primera canasta tiene 20 huevos más, significa que la tercera tiene 20 huevos menos que la primera. O sea que esto va a ser X menos 20. Entonces, al tener una más, es porque la otra tiene menos. Ese total de huevos. Entonces, aquí ya, ¿qué hicimos? Ya tenemos planteada la ecuación. Entonces, cogemos y hacemos el primer paso. Entonces, el paso número 1. Entonces dice paso 1. ¿Qué se hace? Se plantea la ecuación. Perdón, se plantea el problema. Se plantea el problema. El primer paso. Plantear el problema. Entonces observe que ahí ya podemos plantear el problema en términos de lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto. X. ¿Quién es X? La primera canasta. Entonces colocamos acá X es igual a la primera canasta. Ya coloquémosle número de huevos, de la primera canasta. Primera canasta. ¿Eso qué quiere decir? Que X menos 15, coloquémoslo acá, X menos 15 es igual
al número de huevos de la segunda canasta. Y x menos 20 será igual al número de huevos que tiene la tercera canasta. La tercera canasta. Bueno, ahí ya tenemos planteada o planteado el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Se plantea, paso 2, se plantea la ecuación. Entonces, para plantear la ecuación, ¿qué hacemos? Entonces, tomamos lo que nos dice el problema. ¿Y qué nos dice el problema? El problema nos dice que se tienen 3 canastas. Y en esas 3 canastas, el número total de huevos es 265. Entonces podemos decir lo siguiente. ¿Qué podemos decir? Voy a hacerlo aquí. Podemos decir que X, que es el número de huevos de la primera canasta, más X menos 15, que es el número de huevos de la segunda canasta, más X menos 20, que es el número de huevos de la tercera canasta, todos esos huevos suman 265. Entonces ya tenemos planteada nuestra ecuación. Ahora, ¿qué hacemos? Reunimos lo que llamamos los términos semejantes. Estas X se pueden sumar y observe de que este 15 y este 20 también se puede sumar. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Entonces, esto nos va a quedar 3X, o sea, 3 veces X, menos 35, que sería menos 15 menos 20 a menos 35, es igual a 265. Este 35 que está restando lo podemos enviar al otro lado de la igualdad a sumar. Entonces aquí nos quedaría 3x es igual a 265 más 35. Y al hacer esa suma, quedaría que 3x es igual a 265 más 35, que sería 300. Aquí dice 3 veces x, entonces podemos mandar este 3 que está multiplicando a dividir, y observe de que al enviarlo a dividir, ¿qué pasa? Que ese 3 divide a 300 y 300 dividido entre 3 nos daría 100. Esos 100 serían 100 ¿qué? Huevos. 100 huevos. Y esos 100 huevos son los 100 huevos que hay en la primera ¿qué? Canasta. O sea que en la primera canasta hay un número de huevos igual a 100. Entonces podemos colocar esos huevos acá. Aquí en la primera canasta hay 100 huevos. Pero nos piden cuántos huevos hay en la segunda. Entonces nos piden el número de huevos que hay en la segunda canasta. Entonces vamos a esto. Entonces vamos a encontrar los datos del problema. Voy a hacerlo aquí en la parte de arriba. Entonces, el número de huevos de la segunda canasta. Número de huevos de la segunda canasta. Y ese número de huevos de la segunda canasta, ¿qué va a ser igual? Al número de huevos que hay en la primera canasta, quitándole 15. Entonces, hacemos esa resta. Entonces, el número de huevos de la segunda canasta,
será igual a X que vale 100, darle 15. Y si a 100 le quitamos 15, nos queda que el número de huevos de la segunda canasta son 85 huevos. Esos son los números de huevos que hay en la segunda canasta. Entonces, en la segunda canasta podemos colocar aquí que hay 85 huevos. Si ustedes quieren saber el número de huevos de la primera canasta, ¿qué hacen? El número de huevos de la tercera canasta, ¿qué hacen? Cogen los huevos de la primera canasta, que son 100, y le quitan 20. Entonces quiere decir que a 100 le quito 20, entonces aquí me va a dar 80 huevos. Esos son el número de huevos que hay en la tercera canasta. Entonces, si nosotros miramos, el número de huevos que hay en la primera canasta son 100, en la segunda canasta hay 85, y observe de que la primera canasta tiene 15 huevos más que la segunda, y el número de huevos que hay en la tercera canasta son 80, y observe de que la primera canasta tiene 20 huevos más que la tercera, Milton. Entonces, si nosotros sumamos estas tres cantidades de huevos que hay en esas canastas, nos tiene que dar 265, y observe de que 80 más 85 da 165, y más 100 daría 265, lo cual nos está diciendo que el problema está bien planteado, se planteó bien la ecuación y se resolvieron bien los datos que